Página 1 de 331. Historia de las creencias y de las ideas religiosas 1, Mircea Eliade, 1975. De la Edad de Piedra a los misterios de Eleusis. Primer volumen, compuesto de 15 capítulos, 331 páginas. 0.0. Prefacio. En Historia de las religiones, toda manifestación de lo sagrado es importante. Todo rito, todo mito, toda creencia o figura divina refleja la experiencia de lo sagrado, y por ello mismo implica las nociones de ser, de significación y de verdad. Como ya dije en otra ocasión, resulta difícil imaginar cómo podría funcionar el espíritu humano sin la convicción de que existe algo irreductiblemente real en el mundo, y es imposible imaginar cómo podría haberse manifestado la conciencia sin conferir una significación a los impulsos y a las experiencias del hombre. La conciencia de un mundo real y significativo está íntimamente ligada al descubrimiento de lo sagrado. A través de la experiencia de lo sagrado ha podido captar el espíritu humano la diferencia entre lo que se manifiesta como real, fuerte y rico en significado, y todo lo demás que aparece desprovisto de esas cualidades, es decir, el fluir caótico y peligroso de las cosas, sus apariciones y desapariciones fortuitas y vacías de sentido. La nostalgia des orígenes, 1969. Pas. 7 y 6. En una palabra, lo sagrado es un elemento de la estructura de la conciencia, no un estadio de la historia de esa conciencia. En los niveles más arcaicos de la cultura el vivir del ser humano es ya de por sí un acto religioso, pues tomar el alimento, ejercer la sexualidad y trabajar son actos que poseen un valor sacramental. Dicho de otro modo, ser o más bien hacerse hombre significa ser religioso. Ibid, página 9. En publicaciones anteriores, desde el Tratado de Historia de las Religiones, 1949, hasta las religiones australianas, 1972, analicé la dialéctica de lo sagrado y su morfología. La presente obra fue concebida y elaborada desde una perspectiva distinta. Por una parte, estudio las manifestaciones de lo sagrado según un orden cronológico, pero no hay que confundir la edad de una concepción religiosa con la fecha del primer documento que la atestigua. Por otra, y en la medida en que la documentación lo permitía, insisto en las crisis profundas y sobre todo en los momentos creadores de las diversas tradiciones. En resumen, he tratado de destacar las aportaciones capitales a la historia de las ideas y de las creencias religiosas. Toda manifestación de lo sagrado es importante para la historia de las religiones, pero no deja de ser verdad que la estructura del dios Anu, por ejemplo, o la teogonía y la cosmogonía transmitidas por el Enuma Elish o la saga de Gilgamesh revelan la creatividad y la originalidad religiosas de los mesopotámicos de manera más brillante que, pongamos por caso, los ritos apotropaicos contra la Mastu o la mitología del dios Nusku. Muchas veces la importancia de una creación religiosa es puesta de manifiesto por las valoraciones ulteriores. Poseemos una mediocre información sobre los misterios de Eleusis y sobre el orfismo más antiguo, pero la fascinación que ejercieron sobre las minorías europeas durante más de 20 siglos constituye un hecho religioso de la más alta significación, cuyas consecuencias aún no han sido suficientemente valoradas. Los misterios de Eleusis eran ritos de iniciación anuales que se celebraban en la ciudad de Eleusis, Grecia, en honor a las diosas Deméter y Perséfone. Es cierto que la iniciación eleusina y los ritos secretos órficos, exaltados por ciertos autores tardíos, reflejan la gnosis mitologizante y el sincretismo greco-oriental, pero fue precisamente esta concepción de los misterios y del orfismo la que influyó en el hermetismo medieval, el Renacimiento italiano, las concepciones ocultistas del siglo XVIII y el romanticismo, sin contar con que han sido los misterios y el Orfeo de los escritores, de los místicos y los teólogos alejandrinos los que han inspirado la poesía europea moderna desde Rilke hasta T. S. Eliot o Pierre Emmanuel.
podrá discutirse la validez del criterio elegido para circunscribir las grandes aportaciones a la historia de las ideas religiosas, pero lo cierto es que viene respaldado por la evolución de muchas religiones, pues las tradiciones religiosas llegan a renovarse gracias a las crisis profundas y a las creaciones que de ellas resultan. No tenemos más que recordar el caso de la India, en que la tensión y la desesperanza provocadas por la desvalorización religiosa del sacrificio brahmánico impulsaron una serie de brillantes creaciones, las Upanishads, la articulación de las técnicas del yoga, el mensaje de Gautama Buda, la devoción mística, etc., cada una de las cuales constituye en realidad una solución distinta y audaz a la misma crisis. Véanse capítulos 9, 17, 18 y 19. Durante años he venido proyectando una obra reducida y concisa, que pudiera leerse en breves días, ya que una lectura seguida es el mejor medio para poner de relieve la unidad fundamental de los fenómenos religiosos y, a la vez, la inagotable novedad de sus expresiones. El lector de tal obra se encontraría ante los himnos védicos, los brahmanas y las Upanishads a las pocas horas de haber repasado las ideas y las creencias del Paleolítico, de Mesopotamia y de Egipto. Descubriría a Sankara, el tantrismo de Milarepa, el Islam, las ideas de Joaquín de Fiore o Paracelso después de haber reflexionado la víspera sobre Zaratustra, Gautama Buda y el taoísmo, sobre los misterios helenísticos, la aparición del cristianismo, el gnosticismo, la alquimia o la mitología del Grial. Conocería a los iluministas y a los románticos alemanes, Hegel, Max Müller, Freud, Jung y Bonhoeffer a las pocas horas de haber descubierto a Quetzalcóatl y Vinarocha, los 12 Álvars y Gregorio Palamas, los primeros cabalistas, Avicena o Eisai. Lástima que aún no haya sido escrito este libro breve y conciso. De momento me he resignado a la idea de ofrecer una obra en 3 tomos, con la esperanza de reducirlo en su día a un volumen de unas 400 páginas. He preferido esta fórmula de compromiso sobre todo por 2 razones. Primera, me pareció conveniente citar un determinado número de textos importantes e insuficientemente conocidos. Segunda, era mi deseo poner a disposición de los estudiantes unas bibliografías críticas cuidadosamente preparadas. En consecuencia, he limitado al máximo las notas a pie de página, mientras que en la segunda parte del volumen he agrupado las bibliografías y la discusión de ciertos aspectos no tratados o solo de manera muy somera evocados en el texto. De esta forma, la obra puede leerse de corrido y evitando las interrupciones que implica el análisis de las fuentes y la exposición del estado de las cuestiones. Los libros de síntesis o de divulgación suelen presentar al final de sus capítulos una lista de obras. La estructura de esta historia de las creencias y de las ideas religiosas exigía un aparato crítico más complejo. Por ello he dividido los capítulos en subsecciones encabezadas por una cifra y un subtítulo. El estudiante podrá consultar, en el curso de la lectura, el estado de las cuestiones y las bibliografías reunidas en la segunda parte de la obra. Para cada subsección he tratado de establecer lo esencial de la bibliografía crítica reciente, sin olvidar aquellos trabajos cuya orientación metodológica no comparto. Salvo raras excepciones, no he mencionado las aportaciones en lenguas escandinavas, eslavas o balcánicas. Para facilitar la lectura se han simplificado las transliteraciones de nombres y términos orientales. Con excepción de algunos capítulos, este libro recoge esencialmente los cursos de historia de las religiones que he dado, de 1933 a 1938, en la Universidad de Bucarest, en la École des Hautes Études en 1946 y 1948 y a partir de 1956, en la Universidad de Chicago. Pertenezco a una clase de historiadores de las religiones que, independientemente de su especialidad, se esfuerzan por mantenerse al corriente de los avances logrados en los terrenos contiguos y no dudan en informar a los estudiantes sobre los diversos problemas planteados por su disciplina. Estimo, en efecto,
que todo estudio histórico implica cierta familiaridad con la historia universal. De ahí que ni la más rigurosa especialización dispense al sabio de la obligación en que está de situar sus investigaciones en la perspectiva de la historia universal. Comparto también la convicción de quienes piensan que el estudio de Dante o Shakespeare, de Dostoyevsky o de Proust, tiene una buena ilustración en el conocimiento de Kalidasa, de los No o del mono peregrino. No se trata aquí de un pseudoenciclopedismo vacuo y en definitiva estéril. Lo que importa es no perder de vista la unidad profunda e indivisible de la historia del espíritu humano. La conciencia de esta unidad de la historia espiritual de la humanidad es un descubrimiento reciente, no del todo asimilado aún. En el último capítulo del tercer tomo se abordará su importancia para el futuro de nuestra disciplina. También en ese capítulo final, cuando analicemos las crisis provocadas por los maestros del reduccionismo desde Marx y Nietzsche hasta Freud y las aportaciones de la antropología, la historia de las religiones, la fenomenología y la nueva hermenéutica, tendremos ocasión de juzgar la única, aunque importante, creación religiosa del mundo occidental moderno. Se trata de la etapa última de la desacralización. Este proceso presenta un notable interés para el historiador de las religiones, pues viene a ilustrar el perfecto camuflaje de lo sagrado, más exactamente, su identificación con lo profano. En 50 años de trabajo he aprendido muchas cosas de mis maestros, de mis colegas y de los estudiantes. A todos ellos, los vivos y los muertos, guardo la más sincera gratitud. Doy las gracias a la señora Michelle Fromentoux y a los señores Jean-Luc Benoziglio y Jean-Luc Pidoux-Payot por haberse tomado el trabajo de revisar el texto de este primer volumen. Lo mismo que todos mis restantes escritos a partir de 1950, este libro no hubiera podido concluirse felizmente sin la presencia, el afecto y la devoción de mi esposa. Con alegría y gratitud inscribo su nombre sobre la primera página de esta que será probablemente mi última aportación a una disciplina que nos es tan querida. Mircea Eliade, Universidad de Chicago, septiembre de 1975.